La licenciada Petronila Dotel Matos es licenciada en Educación, con mención en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente es coordinadora de la Cátedra de Historia Dominicana de la Escuela de Historia y Antropología. La ponencia de la licenciada es la siguiente: logros y desafíos en la enseñanza de la historia en el nivel secundario, breve acercamiento. Muchas gracias, licenciada, y la escuchamos. Buenas tardes, Ahí saludos está. a todos y a todas. A ver si puedo, si se ve mi presentación. Un momentito, acá. Se puede ver ya. Sí, se ve el título perfecto. Y pasó ahí, ya está Ahí corriendo. pasó. Sí, sí. Bien, pues muchísimas gracias. Quiero empezar mi disertación agradeciendo a Filiberto Cruz y a todo el equipo directivo del IPH por esta oportunidad. Para mí, la primera en un contexto de esta categoría. Empiezo con esta frasecita diciendo que la historia no es drama y es mejor que drama, de este sociólogo latinoamericano quien hablaba de la historia científica y de la necesidad de llegar a ella desde finales del siglo XIX. La situación de la enseñanza de la República Dominicana en el nivel secundario es un reflejo de la situación general del sistema educativo, el cual no ha podido dar las respuestas que demanda la sociedad a pesar de los esfuerzos realizados. Por lo tanto, la situación que se describe es debido a la incapacidad del Estado y sus clases dirigentes de resolver con eficiencia los problemas del pueblo. Lo que estamos diciendo es que la educación en estos momentos tiene problemas y la enseñanza de la historia entonces no escapa a esa realidad. Y es una realidad que se conecta con un contexto internacional que bien describía el Papa Francisco en su carta encíclica, donde él decía, estamos ante un momento de fin de la conciencia histórica, se está apostando a eso. Y él decía, se alienta entonces un sinsentido en la historia. Él advierte que hay una penetración cultural de una especie de desconstruccionismo donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Es la alerta que hace el Papa y entonces él dice, lo que se está acentuando es un individualismo sin sentidos, sin contenidos. Y entonces hay un peligro a nivel mundial con la enseñanza de la historia porque se quiere desarraigar a los pueblos, quitarles su memoria, enajenarlos. Y entonces él dice que si se arrebata a los pueblos su historia patria, entonces se les arrebata el alma. Pierden junto con su fisonomía espiritual, su conciencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. En el contexto dominicano, podemos decir que aquí desde 1992 ha habido un cambio significativo en lo que es la enseñanza en sentido general. Nuestra educación se orienta hacia nuevos paradigmas, nuevos enfoques y nuevas maneras. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que ya tenemos un sistema educativo que está cobijado con leyes, ordenanzas, hay un nuevo currículum, varias adecuaciones. Las adecuaciones curriculares han sido importantes porque han permitido una conexión escuela-comunidad, donde todos los sectores han hecho sus aportes. Eso es significativo porque nosotros entonces se rompe esa, al menos en el documento, en la visión y en la aspiración, se rompe con el esquema de la educación trujillista que estaba enfocada hacia el hispanismo, hacia una educación en todos los órdenes que vinculaba o que enfatizaba la parte religiosa y que obviaba muchos elementos de la cultura y de la misma historia como ciencia. Entonces, a partir del 1992 y con las adecuaciones curriculares, la educación secundaria se ha logrado enmarcarla
en unos fines que buscan sujetos libres, democráticos, participativos, comprometidos, amantes de su familia y de su patria, con conciencia de identidad, de valoración e integración nacional en un marco de convivencia internacional. Eso es lo que dicen los fines de la educación dominicana en la Constitución y en la Ley de Educación. Entonces, este cambio es importante porque nos permite entonces romper con ese contenido de la educación dada por la escuela dominicana, que tenía el trujillismo, decía que los principios, que se basaba en los principios de la civilización cristiana y de tradición hispánica, y entonces vamos poco a poco rompiendo ese esquema. Hoy entonces un logro es interesante destacar que la educación secundaria está enmarcada en tres enfoques combinados, articulados, por lo menos es lo que se busca, ese enfoque histórico-cultural, el enfoque sociocrítico y el enfoque por competencias. Fíjense que no nos abocamos a uno, sino que hacemos una yuxtaposición creativa de estos enfoques con la intención, obviamente, de partir de la formación, de la necesidad de los educandos, de su contexto sociocultural. En una encuesta que pude hacerle a unos colegas, 53 de ellos que estaban capacitándose, yo le preguntaba, ¿cree usted que la enseñanza de la historia está bien enfocada en la República Dominicana? Y es interesante cómo el 50,9 de ellos dice que sí, pero el 49 dice que no. Y eso nos dice, ¿verdad?, que no hay un criterio homogéneo sobre si realmente está bien enfocada. Sin embargo, consideramos que es un logro el que la enseñanza de la historia esté enmarcada, integrada a lo que son las ciencias sociales, que tiene muchas críticas, pero ¿por qué entiendo que es positivo? Porque esto permite una enseñanza y aprendizajes a través de actividades prácticas, porque desde ahí se pueden formar ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de comprender la realidad donde viven. Y también se pueden fomentar las destrezas por la investigación histórica, geográfica y ciudadana, porque al fin y al cabo lo que se busca es una visión completa de la realidad. Los profesores que yo logré encuestar dijeron que sí, que ellos consideran, bueno, yo les preguntaba que si creían que debía enseñarse sola la historia como una asignatura particular y el 52,8% dijo que no. Un 39% dijo que sí y hay un poquito, un 7,5% considera bueno, que tal vez. Hay logros expresados a través de lo que son las acciones del Ministerio de Educación. Ellos han tratado, y me consta, de que sea, por ejemplo, una manera de vincular la historia con la sociedad y con las ciencias sociales es haciendo, fomentando, por ejemplo, concursos de historia local para acercarla a la realidad, elaboración de planes de mejora a partir de estudios que ellos hacen de ver en qué se está fallando. Se promueve entonces el que los estudiantes puedan participar y subir su rendimiento mediante olimpiadas y se juntan para elaborarla con los docentes, para que sean ellos mismos los que, partiendo de la realidad, puedan elaborar esas pruebas. Y se han hecho varias actualizaciones curriculares, hay una formación continua a los profesores para poderle dar ese enfoque multidisciplinar y transversal desde las ciencias sociales. Y en este sentido, la formación al docente ha sido impactada porque tenemos, en cuanto a la capacitación, que hay un 67,9% de profesores que sí ya tienen la titulación, que eso era una limitación que teníamos. Ahí ya tenemos muchos que están incursionando en la historia como ciencia en sí, que son licenciados, que tienen especialidades y que tienen doctorado. O sea que se está en ese proceso de capacitación. Igualmente hay muchos apoyos que se pueden ver en las páginas del MINER, elaboración de textos. Por primera vez el ministerio asume la elaboración de textos escolares de manera digital y física, a pesar de que han sido muy criticados por los errores puntuales que tienen. Se fomentan recursos en líneas, mapas, videos, en fin, toda una serie de cosas. Sin embargo, la sociedad no está satisfecha.
y los docentes que estamos trabajando el área sabemos que hay limitaciones porque esos resultados no concuerdan con ese entusiasmo que aparentemente se tiene. Nos siguen preocupando los resultados, por ejemplo, que tenemos a nivel de lectoescritura en la prueba PISA. Seguimos en los últimos lugares, aunque aparentemente subimos un peldañito, pero no hay. En el plan estratégico del Ministerio de Educación de este 2021-2024, reconocen que el 9,8% de los estudiantes que logra apenas un nivel satisfactorio en ciencias sociales en esa evaluación diagnóstica que realizaron hace poco. Entonces, la problemática realmente se puede comprobar desde el propio ministerio, quien en la Comisión de Currículo de Ciencias Sociales hizo un estudio, o está en proceso todavía, un diagnóstico a esas olimpiadas que ellos mismos organizan y entonces encuentran los siguientes resultados. Por ejemplo, todavía ellos evidencian que hay falta de comprensión en temas puntuales como es el aporte de las sociedades indígenas. No hay, en el análisis crítico, ser en esa variable de ver cómo se fomenta el análisis crítico, ellos dicen que muestra muy escasa comprensión de, por ejemplo, un tema puntual, los acuerdos fronterizos. Otras deficiencias que ellos encontraron es que hay deficiencia en el entendimiento de las firmas y acuerdos que resultaron, por ejemplo, de la división en las dos colonias. En cuanto al análisis de las fuentes, encontraron un conocimiento limitado de figuras históricas, más allá de los patricios y eventos de gran importancia, sobre el origen de los movimientos sociales. Estos son temas puntuales que ellos mismos evaluaron. Ven que hay escasa comprensión, es decir, hay desconocimiento en temas puntuales, como por ejemplo el papel de los movimientos sociales en la transformación del país actualmente y poco manejo de la cultura dominicana. En historia universal, temas puntuales como por ejemplo la época renacentista y la ilustración, hay una falta de conocimiento de esas épocas. ¿Y los docentes qué dicen a todo eso? ¿Cree usted que hay deficiencia en la enseñanza y aprendizaje de la historia? Ellos reconocen que sí en un 88%. Y usted está usando metodologías modernas porque estos profesores están capacitándose constantemente. De hecho, estaban en una capacitación que se llama capacitación de verano y dicen que todos esos 53 profesores usan metodologías activas. Entonces, ¿y los estudiantes qué dicen sobre esto? Yo aquí me basé en un estudio que se hizo, un estudio de caso en una escuela donde se entrevisté, hizo un análisis de la situación. Sin embargo, los estudiantes siguen diciendo que las clases, si fueran más interactivas, aprendiéramos más, porque suelen ser aburridas. Los profesores deberían utilizar más recursos, escuchar. Uno se cansa de escuchar, dicen ellos. Nos gustaría visitar lugares históricos. Se utiliza mucho el libro de texto. Y preguntando a los docentes cuáles de estos recursos son los que usted más usa. Ellos contestaron en su mayoría, fíjense que utilizan videos y textos en internet. Y en segundo lugar aquí el libro de texto. Eso nos debe llamar la atención. Entonces, tal vez es porque predominan las clases expositivas que vemos esos rendimientos de nuestros estudiantes en las pruebas nacionales, en las pruebas PISA y en el caso específico del estudio que el propio ministerio está haciendo. ¿Por qué las deficiencias? Si ellos consideran que está bien enfocada, dice, ¿cree que el enfoque por competencia es el adecuado? El 66% dijo que sí. Pero aquí hay una respuesta, yo le pedí que pudiera argumentar y uno de los investigados dijo, siento que aún no se llega a lo que se quiere con competencias. Para evaluar competencias hay que tener un producto usable. La evidencia del desarrollo de una capacidad específica, siento que se quiere abarcar demasiado y no se concreta la idea, por tanto, queda en el aire. Además, una competencia no se evalúa con puntos. Las aulas deberían ser más inmersivas en lo que se pretende lograr y de igual modo que los recursos vayan de la mano con lo que se pretende. Es un poco complejo. Está hablando, hay un docente de aula. Y yo aquí rescaté un testimonio que denuncia la gravedad del problema, sus posibles causas e incluso soluciones. Por ejemplo, este estudiante decía, hablando de un profesor nuestro ya fallecido, él decía, Franklin se enfocaba en que los estudiantes debatieran.
Los contenidos. Hablaba de la historia dominicana con un dominio que hacía que todos los que estábamos en el aula nos trasladáramos hacia la época sobre la cual él contaba. Su objetivo era que quedaran aprendidas las causas más que las fechas. Le llamaban el gurú de la historia, pues era un catedrático a carta cabal. Cuenta este estudiante llamado Dalton Herrera sobre este maestro. Fíjense cuántas cosas interesantes que dicen exactamente lo que está pasando. Entonces, ¿por qué las deficiencias? Continúo diciendo los desafíos, que esas deficiencias yo le llamo desafío. Los historiadores a tiempo completo en este país son pocos, no imparten clases en su mayoría, como pasaba cuando Franklin estaba en las aulas. Ellos eran investigadores, autores, historiadores a tiempo completo. Pero en el presente, los escritos de muchos de esos historiadores, lo poquito que quedan, no llegan al pueblo, ni sus discursos constituyen, a mi modo de ver, una élite reducida. ¿Y por qué esta idea es importante? Porque hoy no tenemos grandes historiadores, en el sentido, o numerosos, mejor dicho, hay grandes historiadores aquí, pero ellos no son profesores, están aquí, los grandes historiadores están en diferentes instancias y están dedicados completamente a la investigación cuando en los años 70, 80, muchos de ellos combinaban las dos cosas. Los maestros de historia son cada día menos, solo una universidad de las más de 50 que existen en el país tiene la carrera de historia como una carrera. No se comprende además la importancia de analizar la historia desde las ciencias sociales y muchos la ven como si estuviera diluida. En ese sentido nos cuestionamos, ¿realmente está diluida la historia? ¿Son incapaces los docentes? ¿Le gusta leer al pueblo dominicano? Porque para leer, para aprender historia y para aprender cualquier asignatura hay que leer. Y este es un pueblo que históricamente no lee. No leemos, no se lee como cultura. Es solo el docente de historia el que está enseñando, porque ahora hay diversidad de medios, de instituciones y algunos gurús que aparecen ahí en los medios que saben. Y entonces a veces llega más rápido ese mensaje. ¿Y cuáles son las líneas de investigación que tiene este país? ¿Qué está el país diseñando como investigación? No tenemos. Ahora mismo la escuela, a pesar de sus limitaciones, es el único vehículo que llega de manera directa al pueblo a través de los estudiantes. Lamentablemente, solamente 3 horas a la semana se da ciencias sociales y en esa ciencias sociales que se da la historia. Entonces, esto nos obliga a preocuparnos y acercarnos, porque si no están los intelectuales conectados con ese pueblo y si lo está haciendo la escuela a través de las ciencias sociales y ahí está la historia, necesitamos realmente preguntarnos más. ¿Se puede desde la escuela abordar su enseñanza desde las fuentes? ¿Será que el presente contexto nos está obligando a desaprender según los esquemas de la vieja escuela y entonces abocarnos a otro método de enseñanza? Es evidente que los desafíos entonces son, a mi modo de ver, a nivel didáctico, porque sí se requiere un mirar cómo se enseña y cómo se aprende, porque ya no es lo mismo. Y uso de metodologías activas que conecten con la realidad, con una juventud, en el caso dominicano, que no tiene los medios de acceso a la tecnología moderna, u otros que están permanentemente asediados por estos medios. Contenidos que se enseña en la escuela dominicana. Ya la maestra anterior a mí dijo, ¿no? Algunos de los elementos que se enseñan. ¿Y quién enseña? ¿Quién? Quien está enseñando es un profesor de ciencias sociales, no un historiador, que asuma la historia como una herramienta y en el para qué hay que pensar qué es lo que se quiere realmente en la República Dominicana enseñar. Por lo tanto, esto nos obliga a un gran diálogo nacional con la Escuela de Historia de la UAS, que es la única que forma historiadores, porque esos historiadores, si no van a investigar, si no son investigadores, van a ser profesores. Pero si ellos son profesores de historia y van a dar ciencias sociales, le falta la parte psicopedagógica, porque deben de alguna manera provocar estrategias de enseñanza, porque la educación, la enseñanza, implica un dominio disciplinar del área,
pero también un dominio psicopedagógico. Entonces, un historiador no posee esa parte de la psicopedagogía. Igualmente, la Escuela de Educación de la UAS tiene una facultad de educación. Habría que vincular. ¿Y qué me dicen los institutos de historia, academias, y muchas comisiones que hay aquí? Y las demás universidades que están asumiendo la carrera de educación, mención ciencias sociales, si ellos no tienen tradición en la escuela de historiadores, ¿qué es lo que se está entonces formando? Y el MINER. Ha habido reunión de la Escuela de Historia, el MINER, para decirle, mire, nosotros queremos, entonces se necesita ese diálogo. Y los actores directos, los profesores de hoy, tenemos necesariamente que mirar nuestra práctica y de manera conjunta la sociedad dominicana tiene que realmente reencontrarse con la escuela. ¿Por qué? Porque no se enseña historia, en nuestras escuelas se enseña ciencias sociales y dentro de las ciencias sociales, historia como una herramienta de análisis. Por lo tanto, estamos obligados a ver estos retos y superarlos. ¿Cuáles? Ese predominio de la historia política y épica, la ausencia del pueblo como protagonista. Aquí todo lo hizo Duarte Sánchez y Mella, ¿eh? O Luperón, que lo vamos a celebrar. Aquí no hay pueblo, aquí hay líderes, figuras gloriosas a las cuales queremos y agradecemos, pero se invisibiliza al pueblo. Aquí se sigue la memorización y la repetición. Hay un exceso de contenidos, hay horarios limitados, hay errores conceptuales, hay mitos, hay prejuicios. Hay una desconexión con el presente, hay un desinterés, hay una historia que provoca odios. Colón es un ladrón. Así que los niños, ¿quién fue Colón? Igualmente, Trujillo es lo peor. O Santana, lo peor. Y entonces, esa historia no permite el análisis crítico porque es una historia muy sentimental. Entonces, ¿qué retos tenemos? Bueno, hay que insertar en la historia que se enseña la vida cotidiana, la comprensión de que somos un pueblo mezclado, señores. Nuestros niños creen que son indio claro, indio oscuro. Aquí nadie es prieto, nadie es negro. Somos indio claro, indio oscuro, lavadito, pero no asumimos la negritud como parte de nuestra formación social. Hay que insertar en esa historia como reto la comprensión de que somos una isla compartida. Nuestros mapas, a nuestros niños se les enseña la República Dominicana, pero se le quita la parte de Haití y somos una isla. Entonces hay que esa visión insular, aceptar al vecino, aceptarlo por lo menos en el mapa, que no se presenta de manera conjunta. Y luego quizá ese diálogo para que como isla podamos afrontar algunas situaciones. Y todo eso, obviamente, hay que enmarcarlo dentro de una estrategia pedagógica que favorezca la criticidad y que permita comprender el entramado de la identidad dominicana. Y como dice, Licenciada, ya tiene que ir terminando. sí, como dice este historiador, de lo que se trata es de explicar la realidad social en un proceso de formación y transformación a través del tiempo, que el estudiante adquiera conciencia de que él y su sociedad son el resultado de un largo proceso y que posee una dinámica única, que pueda lograr una visión general para entender la historia y la trama y sobre todo para que actúe, porque al fin y al cabo la historia recoge las acciones. Si la historia no logra que se actúe, estamos realmente perdiendo el tiempo y poder actuar como colectivo frente a un mundo que nos absorbe y una realidad nacional caracterizada por la pobreza, la falta de calidad de vida y la corrupción. El reto que tenemos como historia y como historiadores es muy grande. Muchísimas gracias. Em, bueno, licenciada Petronila Dotel Matos, muchísimas gracias. La verdad es que en estos brevísimos 20 minutos que ha tenido, nos ha podido dar un panorama magnífico de lo que está pasando y que vuelvo a decir, no escapa a las otras naciones hermanas. La caracterización que usted hizo sobre el individualismo sin contenido, sobre la deconstrucción, sobre las adecuaciones curriculares, sobre las visiones, las misiones que se tienen, pero en el fondo, hay una realidad que nos abruma. Entonces, bueno, pero yo también me entusiasmo, quiero decirle. Entonces, voy a pasar a las preguntas, porque acá hay varias. Hay una que está dirigida a la licenciada María González Canalda,
que dice, aunque Trujillo pagó realmente la deuda, ¿es cierto que a lo interno duplicó la deuda, por ende dejó más deuda? Eh, Sí, es cierto. Él pagó la deuda tomando prestado internamente para él poder controlar las aduanas y de esa manera controlar los impuestos aduanales para que los productos extranjeros no hicieran competencia a los productos de sus industrias. Gracias, licenciada. Y acá hay otra pregunta, escribe Sergio David Frías desde República Dominicana. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se propone un convenio con el Ministerio de Educación Dominicano, con la Academia de Historia y la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que la historia dominicana se imparta como asignatura individual fuera del área de las ciencias sociales? Esta pregunta es para las dos expositoras. Bueno, yo dejaría a la maestra Petronila que avance. Bueno, gracias. Yo creo que cuando se hizo el plan decenal se hizo esa consulta y todas esas instituciones participaron. De hecho, desde la academia y desde el Archivo General de la Nación se han hecho esfuerzos de orientar, de asesorar. Y, por ejemplo, la Universidad Autónoma participó y el Archivo General de la Nación en la escritura de los libros. O sea, hay ciertos diálogos. El Ujú, hecho es que eso hay que retomarlo y reencauzarlo claro. y valorar y ponderar si realmente es adecuado la enseñanza de la historia como una asignatura sola. Yo Ujú, siento que en la sociedad dominicana de hoy se ve la historia realmente la historia es la que fomenta el conocimiento de la realidad y la identidad nacional, pero a veces se cree que es la única, entonces carga mucho al profesor de historia y el peso de esa colectividad nacional que todavía no se define de manera total, entonces la historia tiene un gran peso. Pero ese diálogo de alguna manera hay que retomarlo y yo creo que desde la UAS, que es donde estoy inserta, puedo con mi experiencia ayudar en ese proceso. Igualmente, la maestra María Filomena, que sabemos que estamos trabajando en el sentido de poder lograr en algún momento ese gran diálogo nacional que pueda reabrir el debate de si es necesario esa historia par sola o esa mirada transdisciplinar hacia la formación ciudadana. Bueno, Gracias. hay varias intervenciones y preguntas, las voy a decir todas porque ya están los expositores de Cuba eh, para darnos también su visión. Acá se debe enseñar desde la mente de quien aprende. Una intervención. Una pregunta, ¿crees que la política es la culpable de ese desinterés del pueblo por la materia histórica? Otra, excelente exposición. Todos los países latinoamericanos tenemos una u otra cosa en común. ¿Qué se está haciendo desde el Estado y la escuela pública para remediar estas situaciones en República Dominicana? Yo creo que la licenciada Petronila y María han respondido cabalmente. Muy interesante la investigación de la doctora Petronila. Sería interesante formar un equipo de investigación sobre el tema con alcance internacional. Así tendríamos una aproximación más amplia a varios países. Julio Espínola de Paraguay. Excelente presentación. Mi profe, evidentemente acá hay un público interesante. Felicidades a ambas expositoras, excelente trabajo, excelente invitación a historiar la convivencia con el vecino, a reconocerse desde el pasado étnico. Bueno, creo que tendríamos mucho para seguir conversando, lamento mucho, pero el tiempo, que es eso que nos nutre como historiadora, ahora es un tirano. Así que gracias, licenciadas, por estas intervenciones tan Quiero completas. un segundo. Sí, Se ha María. hecho mucho, hay que hacer más, pero el problema es que persiste la historia oficial en libros de textos y en el currículum, a pesar de todo lo que se ha avanzado, está presente ahí todavía. Y nada más hay que abrir los libros de texto para ver el mapa de los 5 cacicazgos y todo lo otro. Bueno, muchísimas gracias.